Muy buenas tardes, mi nombre es Albeiro Camacho Pardo, estudiante de Administración Pública de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Hoy haremos una exposición sobre tres temas. El primer tema se llama Fundamentos de la Administración Científica, el segundo se llama Administración Científica y el tercero Estructura y Ambiente como factor clave en la teoría de la contingencia. Este grupo está integrado por Blanca Susana Piña, Juan Camacho González y Albeiro Camacho Pardo. Entonces empezamos a hablar del tema fundamentos de la administración científica de Taylor. Taylor nos decía que el conocimiento y los principios científicos aplicados en la administración de empresas, para hablar de ellos tenemos que remitirnos a la obra de Taylor. Por ser uno de los clásicos que iniciaron el acopio de las experiencias y observaciones sobre el trabajo y la necesidad del funcionamiento en la gestión empresarial. Esta obra se fundamenta en el concepto de que las diversas actividades que se ejecutan entre las empresas deben realizarse racionalmente, aplicando todos los métodos científicos posibles por haber. De esta manera, se forma una teoría administrativa sobre la organización, la racionalización y la supervisión del trabajo, la cual Taylor llamó principios de la gestión científica. Para Taylor, la buena coordinación redunda en la disminución del despilfarro industrial y de la ineficiencia laboral. Para él era clave eso, la coordinación. Según Taylor, de esta manera se puede reforzar lo que se está haciendo correctamente bien y corregir lo que se está haciendo mal, o encontrando las fallas que se pueden presentar en una empresa debido a la coordinación. Si hay una buena coordinación se puede llegar a esto. Al igual señaló que la dirección de una empresa debe considerarse en sí misma como un experimento científico cuyos resultados se pueden deducir y los principios aplicables a modelos administrativos, que al aplicarlos mejora la eficiencia empresarial. ¿Quién era Taylor? Taylor nació en Germania, en un pueblo de Germania, Filadelfia, estado de Pensilvania, en el año 1856. ¿Cuáles eran sus principales aportes y cómo llegó a estas conclusiones? Obviamente, pues porque él venía de trabajar en empresas y inició obviamente siendo operario. Trabajó durante mucho tiempo siendo operario y de ahí pudo observar todo el procedimiento que los empleados, los patronos y la maquinaria y la función que tenían todo este tipo para él poder sacar sus propias teorías y poder sacar sus argumentos. ¿Cuáles concluyó de acuerdo a estos estudios? Durante su tiempo que estuvo laborando en las diferentes empresas y cómo fue escalonando dentro de las empresas. Él encontró que había deficiencia en la organización del trabajo, que había desaprovechamiento de maquinaria y de equipos, que había desperdicio de mano de obra, que había bajo rendimiento de los operarios. Con base a esta observación, inventó un método para cortar metales y escribió una obra acerca de esto, la cual más adelante y que trabajó durante años, se retira finalmente de las labores y se dedica a su estudio de investigación, y en la cual pues deja varias obras o digamos que en su momento hizo varios talleres aplicables a la administración y hizo unos métodos que llamó principios de la administración científica. Con estas publicaciones que Taylor hizo en su momento, fue considerado por seguidores de él que fue él el que dejó los cimientos de la nueva ciencia al trabajo. Digamos que fue él como el padre, entre comillas, como el padre de la administración moderna del siglo XX. Fue catalogado por algunos compañeros de esa época y escritores que se dedicaron al tema de la administración. ¿Qué más concluyó Taylor? En ambientes laborales. Según participó y hizo varias hipótesis, que si se mejoran las relaciones entre el patrono, el empleado y el pueblo, y si todos tres caminan en el mismo sentido, hay mejores resultados para todos tres.
No puede uno solo por un lado y el otro por el otro, sino que mejorando todos las expectativas frente a una producción, no por el interés del jefe, ni el interés del operario, ni el interés del público, sino los tres en conjunto mejorarían la capacidad laboral y la capacidad productiva. Eso era lo que pensaba Taylor en ese momento. ¿Qué más se concluyó a raíz de, digamos, qué más hizo, qué más encontró él y qué más sobre qué escribió? Él dice que hay desinterés opuestos en los patrones y en los trabajadores, eso ya lo había dicho yo, de que hay desinterés, que hay desigualdad en el grado de desarrollo de varios factores que constituyen la administración, que hay desequilibrio entre la producción y las ventas, que hay ausencia de estímulos y motivación, y eso es algo que siempre ha existido desde esa época a la época actual. Hay desigualdades, hay desequilibrio en sueldos, hay desequilibrio en funciones y hay unos que trabajan, hay otros que no trabajan, y eso fue lo que él pudo percibir y que describió, y que pues son principios fundamentales dentro de la administración, dentro de una empresa, dentro de un, digamos que dentro de una organización. ¿Qué más percibió? Él decía que habían pésimos modelos de dirección por parte de los jefes, no había un programa, no habían programas de control, o habían programas de control inadecuados o no existían. También logró evidenciar que las empresas con equipos e instalaciones modernas y costosas, pero que no daban el rendimiento suficiente, o sea, que tenían maquinaria suficiente, pero inoperante. O sea, eran muy costosas, pero a la hora del té no servían para nada. Él pues puso unos postulados para mejorar esto. Decía que tocaba fijar una tarea que constituyera para el obrero un verdadero reto. Establecer ciertas condiciones de apoyo para el empleado. Fijar un alto salario para quienes realmente cumplieran su misión dentro de la organización. ¿Qué más, que aportar a la empresa? Taylor también daba unos postulados importantes, que decía que con base en los conocimientos de los métodos y tiempo necesarios se puede formular un buen plan de dirección y de desarrollo. O sea, que tenía que existir una coherencia entre todos los que trabajaran en función de la empresa. Creo que eso eran los principios básicos que Taylor manejaba, y muchas más, porque pues hay harta literatura con respecto a estas grandes obras en mejoramiento de la producción de una empresa con respecto al cliente bueno, en este momento no se habla del cliente, pero sí frente al empleado, al patrono y el pueblo en general. Pues creo que eso era lo que básicamente trataba, no eso, sino mucho y más, que pues nos faltaría tiempo para poder explicar todo lo que Taylor pensaba y escribió frente a la administración. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi tema, la administración científica. La administración es la disciplina científica que estudia las organizaciones intentando descubrir cómo nacen, cómo evolucionan, cuáles son sus objetivos, de manera que puedan actualizar. El señor Taylor, padre de esta disciplina, luchó por el bienestar de los trabajadores y resaltó que la administración científica es el progreso de un país o el mundo. Taylor anunció 4 principios fundamentales de la administración científica. El primero, estudio científico del trabajo. Es decir, que el empleador contrata y debe darle su espacio y su reglamento al trabajador. La segunda, selección científica y entrenamiento del obrero. Es decir, como todo, a uno lo contratan y debe darle un entrenamiento. Eso era lo que él quería en esa época, ¿sí? Entonces, contraten al empleado, pero también entrénelo para que tenga una respuesta eficaz en su puesto de trabajo. Tercero, unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajo. Ese fue el único principio que para mí en la actualidad no se rige, no se cumple. ¿Por qué? Porque ellos antes no querían invertir en tecnología y en maquinaria, solo como en la mano de obra. En la actualidad, más maquinaria, más tecnología y menos mano de obra, solamente un operario para que maneje la máquina y ya, ¿sí? Entonces por eso se ha perdido mucho el empleo también por esa parte.
Cuarto, cooperación entre dirigentes y los obreros. Es un principio que todavía está. ¿Por qué? Porque anteriormente se veía que el empleado a la empresa normal y listo, y el empleador se daba sus buenos beneficios y todo. Sí, ahorita no, ahorita uno ve al empleador, al patrón, con la camiseta puesta un domingo, un festivo, ¿sí? Entonces, digamos en mi caso, yo llego a la empresa un lunes festivo y está el jefe ahí. Bueno, vamos a vender, porque yo soy vendedor. Vamos a vender, vamos a. Sí, eso era lo que en esta era una cooperación entre dirigentes y obreros. Es decir, que el señor Taylor siempre se preocupó por la producción y el bienestar, ¿sí? La teoría científica se destacó en el eje central de una buena organización empresarial. Y con esta teoría actualmente las empresas han, actualmente las empresas han implementado y han progresado con el éxito en las industrias gracias a estas teorías, gracias a estos principios. Buenas tardes para todos. Yo soy Susana Piña, estudiante de Administración Pública. Bueno, mis compañeros Juan y Albeiro hicieron una excelente exposición acerca de los fundamentos de la administración científica y la administración científica como tal. Yo les voy a hablar acerca de la teoría de contingencias. Esta teoría surge como resultado de la investigación que realizaron un grupo de 5 investigadores. Fueron Robert Drassing, Andrew Van de Ven, Lawrence Lords y Henry Misberg. Este grupo de investigadores se puso en la tarea de verificar cuáles son los modelos estructurales organizacionales más eficaces dentro de los diferentes tipos de organizaciones o empresas. Es decir, ellos querían comprobar si las empresas que seguían utilizando los modelos clásicos de administración eran realmente eficaces. Los resultados de esta investigación fueron sorprendentes y dieron como resultado la teoría de contingencias. La teoría de contingencias hace énfasis a que no hay nada absoluto en las organizaciones ni en la teoría administrativa. Todo es relativo y siempre depende de algún factor externo. Hay 3 factores claves dentro de la teoría de contingencias, que son la estructura que tiene la organización, el ambiente externo que modifica esta estructura en cualquier momento y el ajuste. El ajuste es lo que debe hacer la organización para reaccionar en el momento de una contingencia. Dentro de las variables que hicieron parte de esta investigación, se tomaron como base 16 hipótesis, las cuales estaban enfocadas en el tamaño y la antigüedad de las organizaciones. La mayoría de estas hipótesis determinaban que entre más grande y más antigua es la organización, está más organizada su estructura y tendrá una mejor reacción frente a la contingencia. Vemos cómo en el mundo laboral es fácil palpar esta teoría de contingencias y comprobar de que realmente se aplica en el mundo actual, lo que de pronto estamos trabajando en empresas, en diferentes organizaciones o los que estamos ya inmersos en el sector público, lo podemos comprobar en el día a día. Por muy organizada que tenga una empresa su estructura, sus procedimientos, tenga el personal capacitado, siempre en el día a día surgen imprevistos, surgen contingencias a las que tenemos que reaccionar. Podemos poner el ejemplo de la recepcionista de una empresa que es la cara amable, que está capacitada para eso, que tiene de pronto un guión de bienvenida que darle, pero se le presenta un cliente furioso, muy seguramente ella tendrá una reacción diferente a lo que normalmente le dan esos procedimientos. Entonces, vemos cómo todas estas teorías son realmente valiosas en el mundo de la administración. Bueno, el tiempo es realmente corto. Le agradezco a todos la atención y agradezco a mis compañeros